amigos televidentes, aquí estamos en su espacio Balance Financiero y ya estamos entrando en el mes de marzo, un mes que para los que trabajan mucho con declaraciones, pues es el mes donde llegan las declaraciones de las personas físicas que deben ser presentadas antes del final del mes. Así que, verdad, muchas cosas, mucho trabajo en estos días. Así que así doy la bienvenida a Hermógenes, a Alcedo y a don Francisco. Bienvenido, Hermógenes. Muchas gracias, doctora. Felicidades atrasadas en el Día Internacional de la Mujer. Yo no envié muchas felicitaciones porque en mi criterio debiera ser diario esas felicitaciones, por cuanto, ¿qué sería del hombre sin la mujer? ¿Qué le parece? Así que muchas felicidades y con la suya a todas las damas que por estos medios nos contactan. Cuánto gusto volver al aire para todos ustedes. Saludos Alcedo, saludos Francisco. Muchos temas Alcedo y creo que la semana se ha consumido en el salario mínimo. Adelante. Exacto, Hermógenes, Juanita, Francisco, amigos televidentes y radioescucha. Bienvenidos a su nueva versión de Balance Financiero, recordándoles que el contenido del programa lo dividimos en los diferentes segmentos de actualidad, gestión empresarial, contador y finanzas, y cerrando con el segmento de broche de oro, el mundo de los impuestos. Recordarles también que llegamos gracias a los patrocinadores que nos dan el apoyo permanentemente y a ustedes, como no, que siempre nos reciben con los brazos abiertos en sus casas. Recordarles que con motivo del Día Mundial de la Mujer debemos darle la gracia y la felicitación a Juanita, que es una mujer y una madre digna, y también a todas las madres, a todas las mujeres de República Dominicana. Recordarles también que en esta semana pasada rememoramos el nacimiento de Francisco el Rosario Sánchez y seguimos entonces con los padres de la patria. Y finalmente recordar que Jesucristo fue un gran defensor y un gran reconocedor de las mujeres, y en el fin de semana tenemos una lectura muy bonita que es el encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo de agua. Don Francisco. Bueno, con una introducción así tan rica en contenido y con lo que vamos a presentar a continuación, yo quiero darle la bienvenida una vez más a nuestro querido público que se integra con nosotros y sumarme a esa felicitación que da Hermógenes a la mujer dominicana y más allá. Bienvenido a su espacio. Bueno, gracias en nombre de todas las mujeres por esas felicitaciones, y realmente, aunque todos los días esperamos que esa igualdad y ese reconocimiento se dé, pues siempre celebramos que haya un día particular en que podamos recordar que hemos avanzado mucho, pero que aún nos queda mucho por avanzar en materia de igualdad, en materia de reconocimiento de derechos, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo entero. No se mueva, que regresamos en breve. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
tabulado el mes de febrero, el Banco Central anuncia prácticamente un estancamiento en el comportamiento de los precios. Digo un estancamiento porque un 0.11% no llega a alcanzar ni siquiera el cuarto del 1%. O sea, si fuese un 1%, ni siquiera el 25% del 1% estaría inflado los precios. El problema viene siendo el nivel donde se encuentran los precios y la expectativa de reducción de los mismos. Una serie de medidas se han tomado a partir de la reactivación económica post-pandemia y la llegada de la guerra interminable por ahora, la invasión de Rusia a Ucrania, una serie de medidas tendentes a controlar el índice de inflación. Las medidas que conllevan ese control, entre las medidas está pues el aumento de las tasas de referencia que utiliza el Banco Central, el supercontrol del cambiario, específicamente o especialmente del dólar frente al peso, el peso frente al dólar, y en fin, medidas que son las que puede controlar el Estado dominicano, aún existiendo otras que son exógenas y sobre las cuales no tiene ningún tipo de acción o de opción a tomar. Recientemente, esta misma semana, y producto del discurso no incendiario, pero encendido del presidente de la República el pasado 27 de febrero, pues se ha firmado, se ha llegado a un consenso para producir un aumento salarial en el orden del 19% en las 4 escalas o las 4 categorías de empresas existentes que vamos a desglosar un poquito más tarde, si es que el reloj así lo permite. Pero donde quiero hacer énfasis es en la dicotomía entre el impacto del aumento salarial, y no lo estamos rebotando, el impacto del aumento salarial versus las medidas para controlar la inflación. Y pensaba si realmente ese acuerdo incluiría, ese acuerdo de un aumento en 2 escalas de un 19% al salario mínimo, si incluiría una absorción por parte del empresariado o si, por el contrario, está en la libertad de transferirlo al precio de venta, que ahí sí que impactaría la inflación. Te paso la palabra, Alcedo, pero déjame leer un parrafito del comunicado del Banco Central donde anuncia el estancamiento de la inflación en 0.11% durante el pasado mes de febrero. Dice, la inflación interanual converge en el rango meta establecido en el programa monetario de más o menos el 4%, más o menos 1%, y que las condiciones estén dadas para el inicio de la normalización de la política monetaria. Esto deberá contribuir a la expansión interanual de la economía dominicana, a que se vaya recuperando gradualmente. La lectura de esa cita pudiera indicar de que la tasa de referencia y por ende la arrastrada por la banca comercial retomaría el curso anterior, volvería a los niveles básicos del 8, el 9%, el 10%, Alcedo. Sí, esos son temas, Hermógenes, bastante interesantes y hay que ver el impacto en la realidad, porque unas cosas son, digamos, los conceptos, las consideraciones emitidas por el Banco Central en materia de control de tasas y de inflación, pero otra es ya en un mercado, una economía que está en un periodo de inflación, aunque la inflación está cediendo, pero todavía siguen los altos precios, como tú bien dijiste, parte de tu comentario, de que no es que la inflación haya seguido una tendencia creciente, ascendente, sino más bien que ya los precios están a un nivel bastante alto, como lo percibe la población en sentido general, y como lo demuestra
el aumento que ha tenido la canasta básica familiar. Es decir, que estamos en una economía inflada, inflacionaria, y por eso es que nosotros, aunque apoyamos y estamos de acuerdo con el aumento salarial, y principalmente como a lo que puede estar el Consejo, la Comisión Nacional de Salario, que es en el salario mínimo, no menos cierto es que para cierto número de empresas medianas y pequeñas, ese aumento va a representar un impacto muy fuerte en sus costos operacionales, y es de esperarse que muchas de ellas hasta puedan confrontar problemas económicos y financieros en un futuro inmediato producto de ese aumento de salarios, porque recordemos que encima de eso tenemos los otros costos relacionados a los recursos humanos que tienen las empresas. Y también recordando un énfasis que puso Francisco en el tema del salario con que se reconoce el auxilio de cesantía. Eso quiere decir que ahí vamos a tener también un valor incrementado, que a medida que vayan ocurriendo los auxilios de cesantía, vamos a ver que eso va a tener un impacto muy fuerte en las empresas. En sentido general, yo diría, para pasar la palabra a Francisco, hay que esperar a ver cómo este aumento salarial impacta en sentido general en la economía dominicana, y en segundo lugar yo exhorto de nuevo al gobierno, que estuvo muy activo en ese aumento salarial, que busque la manera de crear iniciativas y ayudas a las empresas medianas y pequeñas para que puedan hacer frente, sin lugar a dudas y exitosamente, a ese aumento salarial, al aumento del salario mínimo. Don Francisco. Hermógenes ha traído un tema y creo que merece un comentario. Si impacta el salario en el costo para la empresa que lo tiene que solventar, o si por el contrario el empresario no lo transferirá al consumidor a través de los precios. Y aquí hay que reflexionar en dos direcciones. No todos los sectores, no todos los segmentos empresariales tienen los mismos márgenes de beneficio. Pudiera darse el caso que empresas con alto margen de beneficio decidan no transferir a incremento en los precios, pero eso sería la minoría. El grueso del mercado, evidentemente, cuando incurre en un costo, lo transfiere al consumidor. Y el consumidor tiene dos alternativas: demandar el mismo producto que antes demandaba, incrementado en el precio, y habría que ver si el aumento al salario mínimo lo compensa, o si por el contrario se desplaza a consumir otro producto del mismo precio que tenía el anterior, disminuyendo su calidad de vida. Entonces, dentro del contexto de un salario mínimo, también hay otra consideración que hay que tener en cuenta. Los demás salarios se ven impulsados hacia el alza, porque en la medida que sube el salario mínimo se va aproximando al siguiente posterior al mínimo. Claro. Y aunque no es obligatorio una alza general de salario, el alza del salario mínimo tiende a impactar a los demás salarios, a los demás niveles. Pero real y efectivamente la capacidad de compra del salario actual se ha reducido de manera significativa, y el aumento del 15% en la primera etapa es más que justo, más que necesario, y vuelve a las arcas de las propias empresas que lo pagan. Entonces estamos en un proceso de reordenamiento, pero recordemos que todavía esa estabilidad de que habla el Banco Central, que a nivel macroeconómico está ahí, a nivel micro todavía se siente diferente, y además que todavía estamos en una economía de guerra. Los pronunciamientos que se están viendo, donde están alzando tanto la voz China como Estados Unidos, salen un poco del escenario de Ucrania y Rusia, y son fuente de preocupación en los momentos actuales. Veremos qué pasa en el día a día, y lo más importante es gastar solo en lo necesario, tratar de vivir con austeridad,
porque los tiempos que vivimos son difíciles, Juanita. Sí, es tiempos difíciles que incluso anunciábamos que durante este año, pues viendo toda la situación internacional, veíamos que venían tiempos en que justamente la austeridad se impone, y con relación al alza de los salarios, pues era un alza muy esperada y realmente, como dice don Francisco, necesaria. Retomo sí una idea de Alcedo con relación a que como esas alzas no solamente impactan las grandes empresas, sino que también medianas, pequeñas y micro, sobre todo empresas, y digo sobre todo porque me quiero concentrar en lo de las micro empresas. Para una microempresa, pues muchas veces no es fácil y en tiempos difíciles es todavía más complicado. Y entonces Salcedo nos dice, sería bueno que se exploraran qué incentivos se pueden otorgar, porque vemos en muchos países donde cuando hay alzas de salario o alzas de cotizaciones, pues para las microempresas se piensa en algún mecanismo que le impacte menos. Y esto es muy importante y sobre todo a propósito de la formalización que queremos en nuestro país. Si queremos seguir incentivando que las empresas se formalicen, ponerle más carga puede ser contraproducente porque puede hacer que algunas empresas que están formalizadas pues pasen a la informalidad, y eso es lo último que se quiere. Entonces quizás sería bueno pues retomar ese tema y ver para las micro qué tipo de medida, como dice Alcedo, podría implementarse. Mira, Juanita, y perdona, Hermógenes, yo sé que te toca el turno, pero quiero un de orden en ese sentido. Nosotros hemos tenido cierta experiencia, por ejemplo, con la ley de compras y contrataciones del gobierno, que estipula en uno de sus artículos que un determinado porcentaje, creo que es el 30% de las compras y contrataciones del Estado, se hagan a micros y medianas empresas. Entonces, lo que ocurre es que muchas veces, por una razón u otra que no viene al caso ahora mencionar, eso no se cumple. Entonces nosotros pensamos que el superior gobierno puede poner énfasis en que los ministerios en la ejecución de sus compras y contrataciones beneficien en el porcentaje que indique la ley a las micro y las medianas empresas. Otro punto sería poder modificar ese % de manera transitoria, y no es el DAO, como decimos en el campo, sino es que sencillamente se tomen medidas que las micro y medianas empresas reciban unos flujos de efectivo que le ayuden a hacer frente a esos aumentos en costos, que seguramente se va a traducir en aumento de salario. Don Hermógenes. Sí, hay una tendencia, y es a revisar el salario mínimo. Excelente, Alcedo, Juanita y Francisco. Francisco, te refería al efecto dominó, como un salario mínimo puede arrastrar hasta la cúpula, ¿no? Hasta la administración misma. Y en tiempos anteriores ha habido leyes de aumento de salario, no salario mínimo. Y entonces se toma en consideración la política salarial de la empresa. ¿Qué quiero decir? Que en aquellos momentos, cuando se ha referido a un aumento general de salarios, se ha tomado en consideración las veces cuando fue la última oportunidad en que la empresa realizó un aumento de salario para restarlo de allí. Cuando nada más es el salario mínimo, pues el efecto dominó se vuelve inconmensurable hacia arriba. El efecto dominó es el empuje, como decía Francisco, como ahora mismo a abril, al mes que viene, el máximo mínimo va a ser de 24.150. Entonces, el que está en 25.000 y no es el obrero, pues necesariamente va a haber que desplazarlo hacia arriba para que no esté tan cerca del mínimo, y que generalmente cuando se contratan posiciones que no son de producción, que no son de trabajo pesado, entonces se trata de dejar una brecha entre ambos, entre el salario mínimo y el que debe cobrar, el que debe pagársele a esa posición. De manera pues que lo que queremos decir es que con este aumento de salario, el salario mínimo
que es el máximo mínimo, va a recibir en lo inmediato 3.150 pesos, pero el de la micro, como dice Juanita, va a recibir 1.785 pesos de aumento. 13.600 contra 24.100, casi un 50% la brecha entre el uno y el otro. La pausa es mandatoria y seguimos en Balance Financiero. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ya estamos de regreso en su segmento Gestión Empresarial y hay un tema que a los empresarios pues le está llamando mucho la atención y se está mencionando mucho, y es el tema de la facturación electrónica. Esa facturación electrónica que hoy existe ya en nuestro país, pero hoy en día es voluntaria, es facultativa. Las empresas pueden decidir de pues emitir facturas electrónicas o facturas, vamos a decir, normales, ¿verdad? Lo que históricamente se ha emitido. Sin embargo, hay un proyecto de ley que busca la obligatoriedad de la facturación electrónica para todas las empresas. Y este proyecto de ley, pues, también establece un calendario para que de manera escalonada grandes empresas, medianas, pequeñas y micro, vayan pues instaurando la facturación electrónica obligatoria. Entonces, dentro de este marco, pues muchas personas se preguntan, ¿conviene esta facturación electrónica? ¿Me conviene iniciar con esto? Sí, porque la principal motivación ha sido, en sentido general, la eliminación de papeles. Como dice el director don Luis Valdés, él habla de cajas de papeles, la eliminación, porque él dice todo es electrónico. Me leí no un comunicado, sino le llaman circular, una comunicación de la Dirección de Impuestos Internos, donde le dice a algunos sectores comerciales, le presento a nuestros oficiales 1, 2 y 3, los cuales estarán visitándole de manera sectorial, con el objeto de determinar su cumplimiento en cuanto a los medios de registros de sus operaciones. Está ahí hablando de la impresora fiscal. Entonces, cuando te levantan el acta de que no tienes la impresora fiscal y que estás emitiendo facturas a consumidor final, que quiere decir ventas en efectivo, pues donde te está encaminando es al punto de decisión de hago la inversión en algo que va a desaparecer, que pudiera desaparecer, como es la impresora fiscal, o aplico inmediatamente para la facturación electrónica. El punto de decisión te dice, vete a la facturación electrónica, donde está, lo cual está a la vuelta de la esquina y que va a ser obligatorio, y entonces estaría haciendo una inversión que se va a descontinuar, por no decir perder a corto plazo.
Sí, mira, Hermógenes, Francisco, Juanita y amigos televidentes de escucha, sin lugar a dudas, nosotros hemos dicho en otros programas de balance financiero que la facturación electrónica es muy importante, es deseable, es atractiva para todos los sectores. Ahora bien, lo que yo pienso en la administración, muchas veces necesitamos la innovación social, poner los puntos de vista de que quien lo vaya a hacer algo vea el beneficio. Por ejemplo, yo recuerdo, manteniendo la distancia, cuando la facturación no era electrónica en el sentido de que la aprobación de la operación de tarjeta de crédito era electrónica, pero la facturación era manual, en el sentido de que había que enviar al banco emisor y entonces tomaba un cierto tiempo que el negocio recibiera el dinero en efectivo producto de la transacción. ¿Cuál fue el incentivo? Que los bancos le dijeron, no, vamos a hacer la facturación electrónica, los vouchers de las tarjetas de crédito, porque esa misma noche o el otro día yo te deposito el dinero. Entonces yo pienso que la Dirección General de Impuestos Internos, de manera muy humilde de mi parte, debe buscar la manera, la forma de empujar ese proyecto que es muy importante, pero buscando el beneficio que va a tener el usuario, en este caso, no tan solo el ente recaudador. Don Francisco. Se preguntará el amigo televidente, que no tiene mucho que ver con la especialidad de la que habla Hermógenes y Juanita, ¿qué es la factura electrónica? Y yo estaba pensando mientras ustedes hablaban en el mercado modelo, en el mercado nuevo, y me pregunto cuántos establecimientos comerciales interactúan cotidianamente en esos lugares. Entonces también hay una tarea social, aparte de la tecnología, que la administración tributaria le está dando seguimiento y mucha importancia. Y es tiempo de revisar nuestras actividades. Cada persona que ha vivido en la informalidad saldrá de mercado si no se formaliza. Y ese facturador electrónico gratuito, precisamente a lo que aspira es a que se vaya dando ese paso. Pero muchos no tienen contabilidad organizada. Entonces hay toda una dinámica que no es lo mismo hablar de la industria, del comercio organizado, de los servicios que trabajan con todo nivel de organización, al nivel de comercio, de esa parte, de esa microempresa que no tiene contabilidad organizada, que no tiene incluso medio tecnológico todavía, no solo para el cumplimiento fiscal, sino también para el registro de las operaciones. Todavía hay muchas zonas donde los cuadernos funcionan y se hacen los inventarios de una manera manual y con conteo físico 1 a 1, como debe ser, pero no usando tecnología de punta. Entonces nosotros como sociedad, todos tenemos que empujar en la misma dirección hacia la transparencia. Y no es una tarea de la administración tributaria solo, aunque es la principal impulsora y ha creado los mecanismos de facilitar el uso de la información, y que en la medida que deja de funcionar el papel, también dejarán de funcionar otros envíos de información mensual, porque la facturación electrónica lo que dice es que desde el punto de venta se llega inmediatamente en tiempo real a los sistemas de control de la DGI y se va enterando la administración tributaria de la venta que está realizando cualquier negocio debidamente organizado. Entonces, de lo que se trata es de ser transparente, de lo que se trata es de combatir la evasión y otros vicios que se dan en torno al cumplimiento tributario. Le paso la palabra a Juanita. Facturación electrónica, muchos beneficios para la administración que tiene las informaciones, ¿verdad?, en tiempo real y que puede hacer cruces, que puede hacer su labor mucho más fácil.
pero también para el contribuyente, ahorro de costos, no solamente el costo del papel, el costo de la gestión, el costo de llevar físicamente una factura, el costo de tratamiento de eso, porque ciertamente lo que viene es que los envíos luego pues no tengan tantas obligaciones mensuales, porque ya estarán reportadas esas facturas en DGI. Y también está lo de las retenciones. En nuestro país, en muchos pagos, en muchas transacciones, pues hay una obligación de retener. Entonces, la idea es que eso vaya desapareciendo. El proyecto de ley trae el eliminar para ya las facturas electrónicas esa obligación de los pagos del Estado del 5%. Esperemos que todas las retenciones de un pago de un 30% de un ITEVIS, pues vayan desapareciendo. Porque pierden su razón de ser, que al principio eran para pues facilitar ese cruce de información. En el momento que todos los contribuyentes estén en la facturación electrónica, pues ya no habría esa necesidad. Y una pregunta que muchas veces hacen los contribuyentes también, y si me pongo a ser emisor de electrónico, ¿puedo seguir facturando de manera física? Sí, ahora mismo, no luego que sea totalmente obligatorio, pero en estos momentos es posible pues combinar ambas facturaciones. Sí, hay varios puntos que la Dirección General de Impuestos Internos debe no revisar, sino comunicar si está preparado para ello, porque las transacciones comerciales no son tan planas como toma el artículo, toma la factura, págame, y me fui a transmitir la factura a la red digital del sistema fiscal. Cuando tú facturas, hay veces que tienes que hacer una nota de crédito, y esa nota de crédito, si excede 30 días, ya afecta el ITEVIS. El ITEVIS ya no es compensable. Y otra cosa, el hecho generador del ITEVIS, Francisco, atención, que según la normativa, el ITEVIS se genera cuando tú facturas o cuando entregas el producto, una de las dos. Entonces estás facturando, pero a lo mejor descubres que no tienes el producto y vas a tener que anular esa factura para que ese ITEVIS no corra y ese ingreso se suspenda. Entonces hay una serie, los errores en precio, hay una serie de variables que accidentan la operación comercial, Francisco. Y no sé, no digo que Impuestos Internos no esté advertido y preparado, lo que no creo que estemos es comunicados. Mira, es un proceso y todo proceso está sujeto a revisión y ajuste. En el mundo de los impuestos nosotros vamos a retomar este tema. Correcto, porque lo de la retención del 30% del ITEVIS a personas físicas y lo del ITEVIS por servicios y lo del 5% por servicios al Estado no es un impuesto adicional, es un avance, es un adelanto, es un anticipo. Entonces el empresariado tendría que concientizarse y prepararse para acumular eso que no le retuvieron, porque puede venir al final. Mira, muy interesante, como dice Francisco, para ampliarlo en la parte del segmento del mundo de los impuestos. Pero lo que yo creo que es importante es que también sugerirle a la Dirección General de Impuestos Internos que tome en cuenta para la facturación electrónica, principalmente en los segmentos informales, el uso del aparato del celular, del móvil, porque el móvil hoy en día tiene mucha capacidad de procesamiento y es un dispositivo que prácticamente lo conoce todo el mundo. Sí, como se acaba el tiempo de este segmento, pues dejamos el resto para el mundo de los impuestos. No se mueva, que volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo,
para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. A principio de año la tasa cambiaria pues bordeaba el 57 por 1 y nosotros en la introducción decíamos con el drástico control, la drástica administración de la tasa cambiaria, estábamos hablando de inflación, de control de la inflación. Pues el dólar, la venta para esta semana cuando hemos producido este programa, tú sabes que eso oscila diariamente, pues la venta el Banco Central ha fijado en 55 pesos con 6 centavos. Casi desplazándose ya al 54, que es donde está la compra, a 54,83. Establecimos la brecha entre el precio de venta y de compra del Banco Central y es apenas de 23 centavos. Quiere decir que cuando compra un dólar, lo está haciendo 23 centavos por debajo de como lo establece la venta. En cuanto a la variación con la semana anterior, sigue en el orden de los 30 a 40 centavos la reducción, y el precio de venta se redujo 35 centavos en esta semana porque viene de 55 pesos con 41 a 55,06. Un gráfico daría una curva, una caída, diríamos, estrepitosa. Sin embargo, la banca comercial, haciendo caso a estos recortes en el precio del dólar, pues la banca central, la banca comercial, corrijo, ha establecido la venta en 56.15, la semana pasada 56.50, una reducción de 35 centavos. Los mismos 35 centavos que redujo el Banco Central lo está haciendo en promedio la banca comercial. Pero la brecha entre la tasa del Banco Central versus la tasa del sector financiero está alta, 1 peso con 9 centavos, lo cual se aproxima a un mercado paralelo de divisas. Sí, eso es un dato que a nosotros particularmente nos preocupa en el sentido de que es un arma de doble filo, porque si bien es cierto que tradicionalmente la inflación que hemos sufrido en República Dominicana se ha debido al aumento, al disparo de la tasa de cambio, no menos cierto es que cuando hay una reducción en la misma, eso impacta negativamente en los exportadores, en la zona franca. Entonces, es como una especie de bendición, pero que a veces para ciertos sectores de la economía es una problemática. Nosotros pensamos que hay que dejar enfrentar esa situación, como decía Hermógenes, somos defensores del libre juego de la oferta y de la demanda, que se deje como lo estipula la ley, que se deje la tasa de cambio flotar, que no sea administrada. Uso el término administrado porque no me gusta manejado, tiene una connotación un tanto negativa, pero yo creo que lo importante es que también el petróleo está sufriendo una reducción y eso quiere decir que podemos ver que por esos dos renglones no va a haber presión alcista desde el punto de vista inflacionario. Don Francisco. Sí, el componente inflacionario como último elemento tiene factores que hemos visto pro y contra. El incremento en la tasa de interés es un estímulo a la inflación. La reducción en la tasa de cambio
es un estímulo al control de la inflación. Entonces, desde ese punto de vista, yo prefiero seguir con el criterio de la estabilidad. Es cierto que momentáneamente afecta la rentabilidad de algunos sectores, pero si los costos se estabilizan y también se reducen, como es la aspiración, habrá un efecto neto a tomar en consideración. En todo caso, lo importante del mercado libre de divisas, aparte de la oferta y la demanda, es que haya estabilidad. No siempre cuando deja de administrarse se logra esa estabilidad. Y en ese sentido hay que ser comprensivo con la actitud del Banco Central. Hacía énfasis en la brecha entre el precio de venta y el de compra del dólar por parte del Banco Central y la informaba en 23 centavos, la diferencia entre una y otra. Sin embargo, la brecha establecida por la banca comercial está en el orden de $1.75, $1.95, casi 2 pesos, entre el precio de, o sea, comprando a 54.20 y vendiendo a 56.15. Mire, Hermógenes, pero pues, apartándome un poquito de ese tema, pero creo que es un dato financiero muy importante, y es que de una manera desapercibida, pero muy importante, en estos días los fondos de pensiones llegaron y sobrepasaron el $1 trillón, ubicándose en $1.045 trillones, lo que quiere decir que los fondos de pensiones constituyen un ahorro muy importante de la economía dominicana, y por eso rogamos a todos los agentes, a todos los actores importantes y tomadores de decisiones, que nos aboquemos a actualizar, al igual que la ley del impuesto y la ley, el Código Laboral, también todo lo que tiene que ver con la legislación relacionada con la seguridad social. Sí, nos vamos del segmento. Doctora, usted está ahí para el mundo de los impuestos, sí señor. Nosotros pausamos, volvemos en breve. Ya estamos de regreso en su segmento El Mundo de los Impuestos y estamos compartiendo un poquito sobre la facturación electrónica y animando a todos nuestros amigos televidentes, a todos los contribuyentes, pues a ir adelantándose a esta forma que es la que vendrá obligatoria en las próximas semanas, diría yo, o al menos es lo que se anuncia. Hay 3 formas, las personas se preguntarán, y si yo quiero explorar esa posibilidad, bueno, pues hay un departamento en la Dirección General de Impuestos Internos de facturación electrónica al que se pueden acercar. También pueden ver en la página de la DGI, y hay 3, formas en las que se puede implementar esta facturación electrónica. Una es si pues la empresa desarrolla su propio sistema. Otra es tomando uno ya de los proveedores que han sido autorizados por DGI. Y otra pues es utilizar el facturador gratuito de la DGI. Que sepan también que está esa posibilidad, que sí, que es un facturador que pueden utilizar sin ningún costo para la empresa. Cualquiera de esas 3 posibilidades, y dependiendo de la realidad de la empresa, pueden ser exploradas para esta facturación electrónica, en la que hoy en día el director decía que hay 320 empresas pues acogidas o autorizadas a ser emisor electrónico. Dentro de las actividades que ha estado realizando la Dirección General de Impuestos Internos, yo quiero felicitar a la Dirección General en su conjunto y de manera especial a la Consultoría Jurídica por agrupar en una compilación las normas generales emitidas desde 1980 hasta octubre de 2022, que tiene más de 1.700 páginas, 1.740 páginas. Y hay que felicitarla por esa compilación, porque va a facilitar el uso de los criterios vigentes
y va a permitirle a los usuarios ver las que han estado derogadas y o modificadas. La pregunta que uno se hace es, si esto se puede ver como un éxito, el hecho de que hayan tantas normas emitidas, o si por el contrario lo que hace es una revelación de la complejidad del sistema tributario dominicano y la necesidad de corregirlo. Hay que reconocer que han hecho un gran esfuerzo para seguir facilitando el cumplimiento, pero yo quiero referirme a dos reflexiones que hacían en esa actividad, después de agradecer la invitación que nos hicieron y un grupo de amigos muy entrañable que encontramos en la actividad, y el reconocimiento que hace la Dirección General al Banco Interamericano de Desarrollo por el financiamiento, que yo pienso que le cabe un poco de reconocimiento también a Ernesto Selman, que ha estado como representante del país ante ese organismo, dentro del contexto de dos afirmaciones que hizo la Dirección General de Impuestos Internos en esa actividad celebrada en el Banco Central. Y es la primera afirmación, que el sistema actual que se está usando desde hace 26 años no ha recibido actualización importante y que eso obliga a la administración, y le hizo un llamado vehemente a la industria, al comercio debidamente organizado, a turismo, a ANGE, de una manera directa, llamó a ANGE por su nombre y llamaba a Senior, que si estaba presente, porque quiere el respaldo de los empresarios en sentido general como copropietario de la información. El proyecto que se plantea es ampliar la base de almacenamiento de la información. Entonces yo reflexionaba en silencio y me preguntaba, hay dos vías de llegar al equilibrio cuando hay una necesidad. Una es reclamando menos información con el sistema actual, y dos, expandiendo la capacidad de almacenamiento de esa información. Él se refería al tema de el uso de la nube para arrendar el espacio y almacenar en la nube las informaciones. Pero hacía una referencia el director al derecho de reserva que tiene el contribuyente en el Código Tributario, a que sus informaciones particulares no sean divulgadas a terceros, y que eso se constituye en una limitante para la administración tributaria. Entonces, la parte que queda es una capacidad de almacenamiento de la información, expandiendo con un sistema que se está corriendo en paralelo, y él dice, lo estamos corriendo en paralelo para no afectar la data de esa información que tenemos hoy en uso. Cuestión que cuando tengamos ya en plena aplicación la facturación electrónica, podamos responder. Y yo creo que es un reto para la administración tributaria muy importante, porque no se puede dar el lujo de que colapse el sistema por un volumen de información inesperado. Y ya él ha citado públicamente, y nosotros lo hemos comentado aquí, la cantidad de millones de transacciones que un pequeño grupo de contribuyentes que está registrando desde el punto de vista de facturación electrónica ha suplido al sistema de la DGI. La verdad que esa compilación es muy importante, y lo que tú dices, si éxito o fracaso, o sea, si suma o resta el hecho de tanta documentación legal emitida desde los años 80 hasta acá, las actividades de cualquier sector son dinámicas o no, en la medida que necesiten actualización. Cuando tú eres preventivo, te vas 5 años adelante y estableces la reglamentación desde ahora, y te pasas entonces en un periodo de calma, periodo de paz. Pero en República Dominicana, que cada día hay una innovación fiscal, pues amerita que se esté emitiendo nuevas normas, no necesariamente revisando las ya emitidas, y es que se va descubriendo que
que la compra por internet, por ejemplo, la compra de artículos por internet, pues no está grabado y que hay que ponerle una tasa, una alícuota de tributación. Entonces, lo de nosotros es no confiar en la data que tenemos bajada en el disco duro. Tengo un código tributario título 2 que bajé hace 5 años, pero que ya ha sido impactado, como bien señalas, Francisco, por una serie de medidas, por una serie de normas y artículos que han sido modificados por cualquier ley, por ejemplo la ley de presupuesto. Entonces eso me obliga a cada día tener la última versión que emite la DGI en sus medios de comunicación, específicamente en el website, Oficina Virtual. Mira, a mí me voy a apartar un poquito de la línea, digamos, estrictamente del mundo de los impuestos, pero que tiene que ver con lo que ha mencionado Francisco, y es felicitar a la Dirección General de Impuestos Internos por esa preocupación por el almacenamiento masivo de datos. Ahí yo quiero simplemente hacer 2 comentarios. En primer lugar, yo pienso que ambas medidas deben utilizarse. ¿En qué sentido? Según nuestra experiencia manejando datos e informaciones, siempre hay mucha repetición, mucha redundancia de datos e informaciones. Entonces yo recomiendo, para optimizar el uso del espacio físico de almacenamiento, abocarse a hacer una simplificación de los datos e informaciones que van a ser almacenados. No hay que almacenar todo, hay mucha información redundante, fechas, etcétera, que se puede, con un estudio y con un proceso inteligente, reducir considerablemente la cantidad de información que se va a almacenar por mucho tiempo. ¿Tú dices como un resumen ejecutivo? No, pero resumen, no, hay muchas... Eso es bueno, eso es buena idea, madura. Pero hay muchas vertientes, resumen ejecutivo, pero también eliminar información redundante, fecha. La misma fecha de hoy quizá nada más ponerla una vez y no repetir en los millones de transacciones que se hacen en el día. Por decirte un ejemplo, el registro a veces guardan la fecha y si hay 1 millón de transacciones guardan 1 millón de veces la fecha de hoy. Cosas así. Y en segundo lugar, usar tecnología nueva. Por ejemplo, la blockchain es una tecnología muy novedosa, en el país no se ha utilizado mucho, que primero asegura considerablemente la información, y para la tranquilidad de Francisco y de la Dirección General de Impuestos Internos, toda la información es encriptada. Es decir, que no hay forma de que la privacidad del contribuyente sea violentada. Ni siquiera por Wikileaks. Exactamente, porque entre otras cosas se requiere un sinnúmero repetido de aprobaciones que prácticamente lo hacen imposible. Por ejemplo, tienen que, en el modelo blockchain, son 12 equipos que tienen que autorizar la transacción. Y entonces eso hace prácticamente imposible cualquier rompimiento de la privacidad. En sentido general, felicitamos a la DGI, para dejarlo con Francisco, que es el hombre del momento en ese tema, y que sigan hacia adelante, porque pienso que es importante el almacenamiento de datos e informaciones, porque de esa manera se mantiene el historial y es, digamos, la memoria histórica de los impuestos en República Dominicana. Sí, pero ciertamente ese esfuerzo que se está haciendo es un mandato casi directo a la necesidad de simplificar el sistema. Sí. Porque una cosa es el nivel de información que genera la operación comercial y otra cosa es la cantidad de segregación que hay que hacer en el sistema por la complejidad que tiene, por la cantidad de productos exentos y grabados, por la cantidad de exenciones y exoneraciones que se tienen y por la cantidad de distintas figuras impositivas que se tienen. Entonces yo pienso que simplificando el sistema y aumentando el uso de la tecnología de punta, como bien está haciendo la Dirección General, se reduce el nivel de almacenamiento, se reducen las tasas impositivas, se aumenta el cumplimiento tributario, se aumentan las recaudaciones y no sé por qué tanto miedo a dar el paso a la reforma fiscal integral. Totalmente, una invitación, aunque felicitamos, ¿verdad?, esa iniciativa de la DGI, en el que pues compila muchas de esas pues las normativas que también es necesario, pero cuando uno ve la extensión definitivamente se pregunta
¿no sería mejor simplificar el sistema y realmente pues de esta manera incentivar el cumplimiento y que los mismos empresarios, los mismos contribuyentes no tengan tanto miedo de acercarse porque hay mucho desconocimiento en cuanto a la cantidad de normativas que existe? Y por sobre todas las cosas, como dice Francisco y lo ha repetido muchas veces, es una solución donde todo el mundo, todas las partes ganan. ¿Por qué no abocarnos a ella? La reforma fiscal integral está demorada, no olvidada. Con esto terminamos esta edición de Balance Financiero, convocándolos para la próxima semana, donde estaremos de nuevo, Dios mediante, con todos ustedes. Hasta entonces.